Primera catequesis, a los que van a ser iluminados, acerca de las mujeres que se adornan con trenzas y oro, y sobre aquellos que se sirven de agüeros, de amuletos o de hechizos, todo lo cual es completamente ajeno al cristianismo. Finalidad de la catequesis. Me he presentado antes con el propósito de reclamaros los frutos de lo que dije hace muy poco tiempo a vuestra caridad. Efectivamente, no hablamos únicamente para que nos oigáis, sino también para que recordéis lo dicho y nos deis prueba de ello con las obras, mejor dicho, no a nosotros, sino a Dios, que conoce lo más secreto de la mente. Y para eso se llama también catequesis, para que al ausentarnos nosotros, la palabra siga resonando en vuestras mentes. Y no os asombréis de que, habiendo transcurrido solamente 10 días, vengamos ya a reclamaros los frutos de las semillas, porque en verdad incluso en un día es posible a la vez sembrar y cosechar. Efectivamente, no se nos llama a luchar equipados solamente con nuestra propia fuerza, sino también con el firme apoyo que viene de Dios. Por consiguiente, cuantos acogieron las cosas que dijimos y las han puesto en práctica con las obras, que sigan proyectados hacia lo que tienen delante. En cambio, los que todavía no han puesto mano en este excelente ejercicio, que lo emprendan desde este momento, para que mediante el esmero por estas cosas puedan alejar de sí con la subsiguiente diligencia la condena originada por su negligencia. Es posible, en efecto, es posible que incluso el que vive en el mayor descuido, si en adelante se vale de la diligencia, pueda compensar el daño del tiempo anterior. Por eso dice la Escritura: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la exacerbación. Y dice esto exhortándonos y aconsejándonos que nunca desesperemos, al contrario, que mientras estemos acá, tengamos buenas esperanzas de alcanzar lo que está delante, y de perseguir el premio al que Dios llama desde arriba, el nombre de fieles. Hagamos pues esto, y examinemos cuidadosamente los nombres de este gran don, porque de igual modo que la grandeza de una dignidad, si es ignorada, hace bastante negligentes a los que han sido honrados con ella, así también cuando es conocida, los vuelve agradecidos y los hace más diligentes. Y por otra parte, sería vergonzoso y ridículo que quienes disfrutan de gloria y honor tan grandes de parte de Dios, ni siquiera sepan qué quieren significar sus nombres. ¿Y qué digo de este don? Con que pienses en el nombre común de nuestra raza, recibirás una enseñanza y una exhortación a la virtud grandiosas. Este nombre de hombre, en realidad nosotros no lo definimos según lo definen los de fuera, sino como ordenó la Divina Escritura. Efectivamente, hombre no es quien simplemente tiene manos y pies de hombre, ni solo quien es racional, sino quien se ejercita con confianza en la piedad y la virtud. Escucha pues siquiera lo que dice sobre Job. Efectivamente, al decir había un hombre en la región de Ausitide, no lo describe en los términos en que lo hacen los de fuera, ni dice sin más que tiene 2 pies y uñas anchas y planas, sino que, conjuntando las señales de aquella piedad, decía: justo, veraz, piadoso y apartado de toda maldad, con lo cual daba a entender que este era un hombre. Lo mismo pues que dice otro también: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora bien, si el nombre de hombre ofrece una tan gran exhortación a la virtud, con cuánta mayor razón no la ofrecerá el de fiel. Pues te llamas fiel por lo siguiente, porque tienes fe en Dios, y por Él tienes confiada la justicia, la santificación, la limpieza del alma, la adopción filial, el reino de los cielos. Todo te lo confió y encomendó a ti. Sin embargo, por tu parte, también le confiaste y encomendaste a Él otras cosas: la limosna, las oraciones, la castidad y todas las virtudes. ¿Y qué digo la limosna? Aunque no le des más que un vaso de agua fresca, ni siquiera eso perderás, antes bien, incluso esto lo guarda con cuidado para el día aquel, y te lo devolverá muy colmadamente. En efecto, esto es realmente lo admirable, que no solamente guarda cuanto se le ha confiado, sino que lo acrecienta con las recompensas.
también a ti te mandó que, según tus fuerzas y respecto de lo que se te confió, hicieras esto, aumentar la santificación que recibiste, abrillantar más y más la justicia que procede del baño bautismal, y hacer más fúlgida la gracia, como hizo Pablo, quien con sus trabajos, su celo y su diligencia, aumentó luego todos los bienes que había recibido. Y mira la atención solícita de Dios, en aquel momento, ni te dio todo ni te privó de todo, sino que te dio unas cosas y te prometió otras. ¿Y por qué motivo no te dio entonces todo, para que tú demuestres tu confianza en Él, creyendo en lo que todavía no te da, basado únicamente en su promesa? Y una vez más, ¿por qué motivo allí no se reservó todo, sino que dio la gracia del Espíritu, la justicia y la santificación, para aliviar tus trabajos, y para hacerte concebir buenas esperanzas sobre lo futuro, basado en lo ya otorgado, el nombre del nuevo iluminado, y estás a punto de ser llamado nuevo iluminado por la razón siguiente, porque si tú quieres, tienes siempre una luz nueva, y nunca se apaga. Efectivamente, a esta luz de acá, lo queramos o no lo queramos nosotros, le sucede la noche, en cambio la tiniebla no conoce aquel rayo de luz, pues la luz brilla en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Así pues, el mundo no es tan resplandeciente después de alzarse el rayo solar, como brilla y refulge el alma después de recibir la gracia del Espíritu, y aprende con mayor exactitud la naturaleza de las cosas, mientras es de noche, efectivamente, y todo está oscuro. Muchas veces uno, al ver una cuerda, la toma por una serpiente, o al acercársele un amigo, huye de él creyéndolo un enemigo, o al percibir cualquier ruido, se asusta. En cambio, mientras es de día, no podría ocurrir nada semejante, al contrario, todo aparece como es. Esto mismo sucede también con nuestra alma. Efectivamente, en cuanto la gracia llega y expulsa la oscuridad de la mente, aprendemos la exacta realidad de las cosas, y los antiguos temores se nos hacen fácilmente despreciables. Ya no tememos a la muerte después de haber aprendido, a lo largo de esta sagrada iniciación a los misterios, que la muerte no es muerte, sino sueño y dormición pasajeros, ni tememos ya la pobreza, la enfermedad, o cualquier otra cosa de estas, porque sabemos que estamos caminando hacia una vida mejor, intacta, incorruptible y libre de cualquier imperfección parecida. Por consiguiente, no nos quedemos embobados ante las cosas mortales, ni por los placeres de la mesa ni por el lujo de los vestidos. En realidad tienes un vestido incomparable, tienes una mesa espiritual, tienes la gloria de arriba, y Cristo se hace todo para ti, mesa, vestido, casa, cabeza y raíz, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Mira cómo se hizo vestido para ti. ¿Quieres saber cómo se hizo también mesa para ti? Quien me come dice, igual que yo vivo para el Padre, también Él vivirá por mí, y que también para ti se hace casa, el que come mi carne, en mí permanece y yo en él, y que se hace raíz, lo dice también, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y que se hace hermano, amigo y esposo. Ya no os llamo más siervos, porque vosotros sois mis amigos. Y Pablo, por su parte, os he desposado a un solo mando, para presentaros a Cristo como virgen intacta, y además, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y no solamente nos hemos convertido en hermanos suyos, sino también en hijos, pues dice, mira, yo y los hijos que Dios me dio, y no solo esto, sino también sus miembros y su cuerpo. Efectivamente, como si no bastara lo dicho para demostrar el amor y la benevolencia de que ha hecho gala para con nosotros, añadió todavía algo mucho mejor y más íntimo que lo anterior, al llamarse a sí mismo cabeza nuestra, necesidad de una conducta ejemplar. Puesto que ya sabes todo esto, querido, corresponde a tu bienhechor con una conducta inmejorable, y después de reflexionar sobre la grandeza del sacrificio, embellece los miembros de tu cuerpo. Piensa en lo que recibes en tu mano, y jamás la levantes para golpear a alguien,
y no mancilles con semejante pecado la mano enaltecida con un don tan grande. Piensa en lo que recibes en tu mano, y consérvala limpia de toda avaricia y rapiña. Piensa que no solamente lo recibes en tu mano, sino que también te lo llevas a la boca. Guarda, pues, tu lengua limpia de palabras torpes e insolentes, de blasfemia, de perjurio y de todo lo demás de análoga ralea. Realmente es pernicioso que la lengua, que está al servicio de tan tremendos misterios, enrojecida con tal sangre y convertida en espada de oro, sea transferida al servicio del ultraje, de la insolencia y de la chocarrería. Ten en gran respeto el honor con que Dios la honró, y no la rebajes a la vileza del pecado. Antes bien, reflexiona una vez más que, después de la mano y de la lengua, es el corazón quien recibe ese tremendo misterio, y nunca más urdas engaños contra tu prójimo, sino guarda tu mente limpia de toda maldad, y así podrás también asegurar tus ojos y tu oído. Pues cómo no va a ser absurdo, después de aquella misteriosa voz que venía del cielo, quiero decir la de los querubines, ensuciar el oído con cantos de burdel y cascadas melodías, y cómo no va a ser digno del último castigo mirar a las rameras con los mismos ojos, con que miras los inefables y tremendos misterios, y cometes adulterio de pensamiento. A una boda fuiste convidado, querido, no vayas a entrar vestido con ropa mugrienta, al contrario, ponte un traje adecuado para la boda, porque si los hombres convidados a las bodas terrenales, aunque sean los más pobres del mundo, muchas veces alquilan o se compran un vestido limpio, y así se presentan a los que les invitaron, tú, convidado a una boda espiritual y a un banquete regio, piensa qué vestido tan extraordinario sería justo que compraras. Pero hay más, ni siquiera es preciso comprarlo, sino que el mismo que te invita te lo da gratis, para que ni la pobreza puedas presentar como pretexto. Por consiguiente, conserva el mismo vestido que recibiste, porque si lo pierdes, en adelante no podrás ya ni alquilarlo ni comprarlo, pues tal vestido no se vende en parte alguna. Oíste cómo sollozaban los que habían sido iniciados anteriormente en los misterios, y cómo se golpeaban el pecho, porque entonces la conciencia los estimulaba. Mira, pues querido, no tengas tú que padecer eso mismo, pero ¿cómo no vas a padecerlo, si no echas fuera la pésima costumbre del mal, la corrección de las faltas? Por esta razón os dije recientemente, y os digo ahora y no cesaré de repetirlo, si alguno no ha rectificado los fallos de las costumbres, y no ha conseguido facilidad en la virtud, que no se bautice. Efectivamente, los pecados anteriores puede perdonarlos el baño bautismal, pero existe un temor no pequeño y un peligro no casual de que alguna vez volvamos a las andadas, y el remedio se nos mude en llaga, porque cuanto mayor fue la gracia, tanto mayor será el castigo para los que pecan después de aquello. Por consiguiente, para no volver al prístino vómito, tratemos de instruirnos a nosotros mismos ya desde ahora. Pues bien, respecto de que es necesario que primero nos convirtamos, y nos apartemos de los males anteriores, y así nos acerquemos a la gracia, escucha lo que dicen, de una parte, Juan y de otra, el primero de los apóstoles, a los que van a bautizarse. Aquel efectivamente, dice, dad fruto digno de la conversión y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos por padre a Abraham. 23, este otro, por su parte repetía a los que le preguntaban, convertíos, y cada uno de vosotros se bautice en el nombre del Señor Jesucristo. 24, ahora bien, el que se convierte ni siquiera toca ya las mismas cosas de las que se ha convertido, y por esta razón se nos manda decir, renuncio a ti, Satanás, para que no tornemos a él ya más. Lo mismo pues que ocurre con los pintores, que suceda también ahora. Estos, efectivamente, después de ponerse ante la tabla, de trazar blancas líneas y de esbozar las regias imágenes, antes de aplicar los colores definitivos, con toda libertad borran unas cosas y sustituyen otras,
y así enmiendan los errores y cambian lo que estaba mal, pero después que han dado el color, ya no son dueños de volver a borrar y repintar, porque esto dañaría la belleza de la imagen, y sería motivo de reproche. Haz también tú lo mismo, piensa que el alma es para ti una imagen. Por lo tanto, antes de darle el verdadero color del espíritu, borra las malas costumbres que han prendido en ti. Si tienes la costumbre de jurar, de mentir, de injuriar, de hablar obscenidades, de hacer ridiculeces o de cualquier otra obra parecida, de las que no son lícitas, arráncate esa costumbre, para que no vuelvas otra vez a ella después del bautismo. El baño del bautismo elimina los pecados. Tú enmienda la costumbre, para que una vez dados los colores y con la regia imagen ya en todo su esplendor, no tengas que borrar ya más ni producir heridas o cicatrices en la belleza que Dios te ha dado. Reprime, pues tu ira, apaga tu furor, y si alguien te perjudica, si te ultraja, llóralo a él, tú no te sulfures, conduélete, no te encolerices ni digas, en el alma me ha perjudicado. No hay nadie que sea perjudicado en el alma, a no ser que nosotros mismos nos perjudiquemos en el alma, y voy a decirte de qué forma. Alguien te robó la hacienda, no te perjudicó en el alma, sino en los bienes, pero si tú guardas rencor te perjudicas a ti mismo en el alma, porque en realidad los bienes robados en nada te dañaron, más bien te favorecieron. En cambio tú, si no depones tu ira, darás cuentas allá de este rencor. Alguien te insultó y te ultrajó, tampoco te perjudicó en el alma, ni siquiera en el cuerpo. Tú devolviste insultos y ultrajes, tú te perjudicaste a ti mismo en el alma, y allá tendrás que dar cuentas de las palabras que dijiste. Y sobre todo quiero que vosotros sepáis esto: al cristiano y fiel nadie puede perjudicarle en el alma, ni el mismo diablo. Pero lo admirable no es únicamente esto, que Dios nos hizo inexpugnables frente a todas las insidias, sino también que nos hizo aptos para la práctica de la virtud, sin que nada lo impida, con tal de quererlo nosotros, aunque seamos pobres, débiles de cuerpo, marginados, sin nombre o esclavos. Efectivamente, ni pobreza ni enfermedad, ni manquedad corporal, ni esclavitud, ni cualquier otra cosa parecida podría nunca ser impedimento para la virtud. ¿Y qué digo pobre, esclavo y sin nombre? Aunque estés prisionero, tampoco esto te será impedimento para la virtud. ¿Y cómo? Voy a decírtelo yo: uno de tus domésticos te contristó y te irritó, ahórrale tu ira. ¿Acaso para hacer esto tuviste como impedimento tus cadenas, tu pobreza o tu baja condición? ¿Y qué digo impedimento? Incluso te ayudan y cooperan contigo para abajar tus humos. Que ves a otro en pleno éxito, no lo envidies, porque ni siquiera aquí es impedimento la pobreza. Por otra parte, cuando hayas de orar, hazlo con la mente sobria y despierta, que nada podrá tampoco impedirlo. Muestra en todo mansedumbre, equidad, moderación, dignidad, porque esto no necesita de ayudas externas, y esto sobre todo es lo más grande de la virtud, que no tiene necesidad de la riqueza ni del poder, ni de la gloria, ni de cualquier otra cosa parecida, sino únicamente del alma santificada, y no busca más. Pero mira cómo esto mismo sucede también con la gracia. Efectivamente, aunque uno esté cojo, aunque tenga vacías las cuencas de los ojos y mutilado el cuerpo, y aunque haya caído en extrema enfermedad, nada de esto impide a la gracia venir. Esta busca únicamente al alma que la acoge con diligencia, y deja de lado todas esas cosas externas. Es cierto que en los soldados de fuera, quienes los alistan para el ejército buscan talla corporal y músculo vigoroso, pero quien ha de servir como soldado, no debe tener solamente eso, sino que además ha de ser libre, porque si uno es esclavo, lo rechazan. En cambio el Rey de los cielos no busca nada parecido, antes bien, admite en su ejército incluso esclavos, viejos e inválidos, y no se avergüenza de ello. ¿Qué puede haber de más bondadoso y de mayor provecho que esto?
porque éste busca únicamente lo que está en nuestra mano, en cambio aquellos buscan lo que no está en nuestra mano. Efectivamente, el ser esclavo o libre, no está en nuestro poder, y tampoco está en nuestra mano el ser alto, bajo o viejo, el estar bien proporcionado y cuanto se quiera de parecida índole. En cambio, el ser clemente y benigno, y tener las demás virtudes es cosa de nuestra voluntad, y Dios nos exige únicamente aquello de que nosotros somos dueños, y con muchísima razón, pues no nos llama a su gracia para su propio provecho, sino por hacernos bien a nosotros, mientras que los reyes llaman para servicio suyo. Estos además, arrastran a una guerra material, en cambio él a un combate espiritual. Puede ser que alguno vea la misma relación de semejanza, no solo en las guerras externas, sino también en las competiciones. Efectivamente, los que van a ser arrastrados a dar el espectáculo, no bajan a la liza antes de que el heraldo los haya cogido y hecho circular a la vista de todos mientras va diciendo a voz en grito, ¿acaso alguien acusa a este? Y sin embargo, allí no se trata de luchas del alma, sino de los cuerpos. ¿Por qué pues exiges dar cuentas de la nobleza? Pero aquí no hay nada parecido, sino todo lo contrario. Como quiera que nuestra lucha no consiste en trabarse las manos, sino en la sabiduría del alma, y en la virtud de la mente, nuestro juez de competición hace lo contrario de aquel, no lo coge y lo conduce alrededor mientras va gritando, ¿acaso alguien acusa a este? Sino que grita, aunque los hombres todos, y aunque los demonios apiñados con el diablo le acusen de las mayores y más ocultas atrocidades, yo no lo rechazo, ni abomino de él, sino que, después de arrancarlo a los acusadores y de librarlo del mal, lo conduzco a la competición, y no sin razón, pues allí el árbitro no ayuda a ninguno de los luchadores a lograr la victoria, sino que se mantiene en el medio. En cambio, aquí en los combates de la piedad, el juez de competición se convierte en camarada y coadyuvador de los atletas, y junto con ellos entabla la batalla contra el diablo. Pero lo admirable no es únicamente el hecho de que nos perdona los pecados, sino también que no los descubre, ni los pone en evidencia, ni a los que llegan los obliga a pregonar en medio las faltas propias, sino que manda defenderse ante él solo y confesarse a él. Ciertamente, si uno de los jueces de este mundo dijese a un bandolero o a un ladrón de tumbas, apresados, que con solo declarar sus fechorías quedarían libres del castigo, acogerían la propuesta con toda diligencia, y por el deseo de salvarse despreciarían todo sentimiento de vergüenza. Aquí sin embargo no hay nada de esto, al contrario, Dios perdona los pecados, y no obliga a exponerlos en presencia de algunos, sino que busca solamente una cosa, que quien disfruta del perdón aprenda la grandeza del don. ¿Cómo pues no va a ser absurdo que en las cosas en que nos hace el bien, Él se contente únicamente con nuestro testimonio, y nosotros en cambio, cuando se trata de rendirle culto a Él, busquemos otros testigos y lo hagamos por ostentación? Por consiguiente, admiremos su benevolencia y mostremos abiertamente lo nuestro, y lo primero de todo, refrenemos el ímpetu de nuestra lengua, para no estar hablando constantemente, ya que en las muchas palabras no falta el pecado. Si tienes, pues, algo útil que decir, abre tus labios, pero si en nada es necesario, cállate, porque es lo mejor. Eres artesano, canta salmos mientras estás sentado. Que no quieres salmodiar con la boca, hazlo con la mente. El salmo es un gran compañero de conversación, y con ello no tomarás sobre ti nada pesado, antes bien, podrás estar sentado en tu taller como en un monasterio, pues no es la comodidad de los lugares, sino la probidad de las costumbres, la que proporcionará la tranquilidad. Lo cierto al menos es que Pablo ejerció su oficio en el taller y no sufrió daño alguno en su propia virtud. Por consiguiente no digas, ¿cómo podré yo ejercer la sabiduría, pues soy artesano y pobre? Por esta razón sobre todo podrás ejercerla.
Para nosotros, en orden a la piedad, es más conveniente la pobreza que la riqueza y el trabajo que la ociosidad, del mismo modo que la riqueza se torna impedimento para los que no andan con cuidado. Efectivamente, cuando sea preciso abandonar la ira, apagar la envidia, refrenar la cólera, cuando sea menester demostrar la oración, la honradez, la mansedumbre, la benevolencia y el amor, ¿en qué punto podría ser obstáculo la pobreza? Y es que, realmente, no es posible realizar todo eso repartiendo dinero, sino demostrando una voluntad recta. La limosna es la que más necesita de bienes, pero también ella resplandece todavía más con la pobreza, pues la que echó los 2 óbolos era la más pobre de todos, pero a todos sobrepasó. Por consiguiente, no consideremos la riqueza como algo grande, ni pensemos que el oro es mejor que el barro, porque el valor de la materia no depende de la naturaleza, sino de nuestra opinión. Efectivamente, para quien lo examine con rigor, el hierro es mucho más necesario que el oro, pues éste no aporta ventaja alguna para la vida, y en cambio aquel, por servir para incontables oficios, nos ha proporcionado la mayor parte de lo necesario. ¿Y por qué comparar solamente el oro y el hierro? Estas mismas piedras son mucho más necesarias que las piedras preciosas, pues de estas nada útil podría salir, en cambio con aquellas se han levantado casas, murallas y ciudades. Y tú muéstrame cuál podría ser la ganancia proveniente de estas perlas, o más bien, qué daño no podría derivarse, porque incluso para que tú luzcas un solo aljófar, innumerables pobres sufren la angustia del hambre. Por tanto, ¿qué disculpa obtendrás? ¿Qué perdón? El verdadero adorno de la mujer. ¿Quieres adornar tu rostro, que no sea con perlas, sino con modestia y decoro, y así el marido verá un semblante más placentero? Efectivamente, aquel adorno suele hacer caer en sospechas de celos, en enemigas, en contiendas y en rivalidades. Ahora bien, nada más desagradable que un rostro sospechoso. En cambio, el adorno de la limosna y de la modestia destierra toda mala sospecha, y se atraerá al cónyuge con mayor vehemencia que cualquier otro vínculo. En realidad la naturaleza de la belleza no hace tan hermoso al semblante como la disposición anímica del que lo contempla, y a su vez, nada suele crear esta disposición como la modestia y el decoro. Tanto es así, que si una mujer es hermosa, pero su marido le tiene inquina, a él le parecerá la más fea de todas. En cambio otra, si ocurre que no es de buen ver, pero gusta a su marido, a él le parecerá la más hermosa de todas, y es que los juicios se basan, no en la naturaleza de las cosas vistas, sino en la disposición anímica de los que miran. Embellece, pues tu semblante con la modestia, el decoro, la limosna, la benignidad, el amor, la amistad para con el marido, la equidad, la mansedumbre, la resignación. Estos son los colores de la virtud. Gracias a ellos te atraerás como íntimos a los ángeles, no a los hombres. Gracias a ellos tienes a Dios mismo como panegirista, y cuando Dios se dé por satisfecho, también al marido te lo aplacará por completo. Efectivamente, si la sabiduría de un hombre ilumina su rostro, mucho más la virtud de una mujer ilumina su semblante. Pero si tú piensas que este adorno es algo grande, dime, ¿qué provecho sacarás de estas perlas aquel día? ¿Y qué necesidad tenemos de hablar de aquel día, si todo eso lo podemos demostrar por el presente? Es el caso, pues, que cuando los supuestamente culpables de insolencia contra el emperador eran arrastrados hasta el tribunal y corrían peligro de la máxima pena, entonces sus madres y sus mujeres se desprendían de los collares, del oro, de las perlas, de todo adorno y de las doradas vestimentas, se ponían un vestido sencillo y vulgar, se encenizaban y se echaban a rodar por el suelo ante las puertas del tribunal, y así intentaban ablandar a los jueces. Pues bien, si en los tribunales de acá el oro, las perlas y el vestido suntuoso pueden convertirse en asechanza y traición, y en cambio la equidad, la mansedumbre, la ceniza, las lágrimas y los vestidos vulgares se ganan mejor al juez,
con mucha mayor razón ocurrirá esto mismo en aquel incorruptible y tremendo juicio. Porque dime, ¿qué razón vas a exponer, qué disculpa, cuando el Señor te acuse por estas perlas y saque a la vista a los pobres acabados por el hambre? Por esto decía Pablo, sin trenzas en el pelo, sin oro, sin perlas ni trajes suntuosos, de aquí en efecto, podría seguirse la asechanza, podríamos disfrutar continuamente de ello, pero con la muerte nos llegará la separación total. En cambio, de la virtud se sigue toda seguridad, y ninguna mudanza ni defección, al contrario, aquí nos hace aún más seguros, y allá nos acompaña. ¿Quieres adquirir perlas y no ser nunca despojado de esta riqueza? Arráncate todo adorno y deposítalo en las manos de Cristo por medio de los pobres. Él te guardará toda la riqueza para cuando haya resucitado a tu cuerpo con gran claridad, y entonces te otorgará una mejor riqueza y un adorno mayor, tanto al menos cuanto este de ahora es vulgar y despreciable. Piensa, pues a quién quieres agradar, y por quiénes te has envuelto en estos adornos, para que al verte se maravillen el cordelero, el fundidor de bronce y el mercachifle, y no te avergüenzas luego ni te sonrojas de mostrarte a ellos, y de hacer todo por los mismos a los que ni siquiera consideras dignos de tu saludo. La renuncia, Satanás. ¿Cómo pues te burlarás de esta fantasía, si recuerdas aquella palabra que pronunciaste al ser iniciada en los misterios? Renuncio a ti, Satanás, a tu pompa y a tu culto. Tu manía por adornarte con perlas es, efectivamente, pompa satánica. Recibiste oro, en efecto, mas no para encadenar tu cuerpo, sino para liberar y alimentar a los pobres. Di, pues continuamente, renuncio a ti, Satanás. Nada más seguro que esta palabra, si la demostramos por medio de las obras. Esta palabra, la considero digna de que la aprendáis también vosotros, los que estáis a punto de ser iniciados en los misterios, porque esta palabra es un pacto con el Señor, y de igual modo que nosotros, al comprar esclavos, antes que nada preguntamos a los mismos que nos son vendidos si quieren ser esclavos nuestros, así también procede Cristo, cuando va a tomarte a su servicio, primero pregunta si quieres abandonar a aquel amo inhumano y cruel, y te acepta el pacto, su señorío, en efecto, no es forzado, y mira la bondad de Dios. Nosotros, antes de pagar el precio, preguntamos a los que son vendidos, y cuando ya nos hemos informado de que sí quieren, entonces abonamos el precio. Cristo en cambio no obra así, al contrario, pagó ya el precio por nosotros, su preciosa sangre, por precio fuisteis comprados, dice efectivamente, y sin embargo, ni aun así fuerza a los que no quieren servirle, antes bien, dice, si no te sientes agradecido ni quieres tampoco por tu propia iniciativa y voluntariamente inscribirte en mi dominio, yo no te obligaré ni te forzaré. Por otra parte, nosotros no elegiríamos comprar esclavos malos, y si alguna vez lo elegimos, los compramos por una mala elección y pagamos el precio correspondiente. Cristo, en cambio, a pesar de comprar unos siervos ingratos e inicuos, pagó el precio de un esclavo de primera calidad, más aún, un precio mucho mayor, tan mayor que ni la palabra ni el pensamiento pueden mostrar su grandeza, pues en efecto, Él no nos compró dando el cielo, la tierra y el mar, sino pagando de lo que es más precioso que todas estas cosas, su propia sangre, y después de todo esto, no nos exige testigos ni documento escrito, sino que se da por contento con solo tu voz, e incluso si dices mentalmente, renuncio a ti, Satanás, y a tu pompa, todo lo acepta. Digamos pues esto, renuncio a ti, Satanás, como quienes han de dar aquel día razón y cuenta de esta palabra, y guardémosla para que entonces podamos devolver sano y salvo este depósito. Ahora bien, pompa satánica son los teatros, los hipódromos y todo pecado, y los horóscopos, augurios y presagios. ¿Y qué son pues los presagios? Dice, muchas veces algunos, al salir de casa, ven un hombre ojituerto o cojo, y lo toman como un presagio. Esto es pompa satánica, ya que el encontrarse con un hombre no hace que el día sea malo, sino el vivir en pecado.
Por consiguiente, cuando salgas, guárdate de una sola cosa, que el pecado tope contigo, porque este es el que nos hace caer, y sin él, en nada podrá dañarnos el diablo. ¿Qué estás diciendo? Ves a un hombre, y lo toman como un presagio, y no ves la trampa diabólica, cómo te excita a la guerra contra alguien que ningún mal te ha hecho, cómo te vuelve enemigo de tu hermano, sin causa justa alguna, y sin embargo, Dios mandó amar incluso a los enemigos. Tú en cambio, aun sin tener de qué acusarlo, aborreces al que en nada te ha perjudicado, y no piensas la risa que das, ni cuán grande es la vergüenza, más aún el peligro. Te digo otro presagio más ridículo todavía, me avergüenza y me sonroja decirlo, pero me veo obligado a ello por vuestra salvación. Si uno se encuentra, dice, con una virgen, el día será un fracaso, pero si se topa con una ramera, el día será favorable, provechoso y repleto de negocios. Os ocultáis, os golpeáis la frente y de vergüenza bajáis la vista hacia el suelo, pero no ahora, al decir yo estas palabras, sino al ponerlas vosotros por obra. Mira, pues cómo también aquí el diablo ocultó el engaño, para hacernos aborrecer a la que es casta, y en cambio saludar y amar a la disoluta, puesto que oyó a Cristo decir, el que fija su mirada en una mujer para desearla, ya adulteró en su corazón, y vio a muchos sobreponerse a la incontinencia, cuando quiso hacerles recaer en el pecado por otro camino. Gracias a este presagio, los convenció para que fijasen complacidos su atención en las rameras, amuletos y hechizos. ¿Y qué podría decirse de los que se sirven de hechizos y amuletos, y de los que se atan en torno a la cabeza y los pies monedas de bronce de Alejandro el Macedonio? Son estas, dime, nuestras esperanzas, que después de la cruz y de la muerte del Señor, tengamos en la imagen de un rey griego la esperanza de la salvación. No sabes cuántas cosas llevó felizmente a cabo la cruz, abolió la muerte, extinguió el pecado, hizo inútil el infierno, destruyó el poder del diablo, y no es de fiar para la salud del cuerpo, hizo revivir a toda la tierra habitada, y tú no confías en ella. Entonces, ¿de qué serías digno tú? Dime, te rodeas no solo de amuletos, sino también de hechizos, cuando introduces en tu casa a viejas borrachas y alocadas, y no te avergüenzas ni te sonrojas de perder el seso por esto, después de tan gran sabiduría, y lo que es más grave que el mismo error, cuando nosotros amonestamos sobre esto, y tratamos de persuadirles, ellos creen disculparse diciendo, la mujer que hace el hechizo es cristiana y no pronuncia otra cosa que el nombre de Dios, pues precisamente por eso la odio y aborrezco tanto, porque se vale del nombre de Dios para la insolencia, porque dice ser cristiana, pero ostenta las obras de los gentiles. Por lo demás, también los demonios pronunciaban el nombre de Dios, pero seguían siendo demonios, y así decían a Cristo, sabemos quién eres, el Santo de Dios, y sin embargo, Él los increpó y los expulsó. Por todo ello os exhortó a purificaros de este engaño, y a tener como báculo esta palabra, y así como ninguno de vosotros querría bajar a la plaza sin sandalias o sin vestido, así tampoco bajes nunca a la plaza sin esta palabra. Antes bien, cuando estés a punto de cruzar el portón del atrio, pronuncia primero esta palabra, renuncio a ti, Satanás, y a tu pompa y a tu culto, y me junto contigo, oh Cristo. Y nunca salgas sin esta palabra, ella será para ti báculo, armadura y torre inexpugnable, y junto con esta palabra, traza también la cruz en tu frente, porque de esa manera, no solo un hombre que te sale al encuentro no podrá dañarte en nada, pero es que ni el mismo diablo siquiera, pues por todas partes te ve aparecer con estas armas, y en esto edúcate a ti mismo ya desde ahora, para que cuando recibas el sello, seas un soldado bien preparado, y después de erigir un trofeo contra el diablo, recibas la corona de la justicia, la que ojalá todos nosotros podamos alcanzar, por la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo, con el cual se dé la gloria al Padre, junto con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.